Bueno, gracias por continuar con nosotros aquí en BTV. Ya estamos listos aquí en Diálogo de Impacto. Hoy tenemos como invitado a Fernando Anduray del Partido Nacional y Aníbal Calix del Partido Salvador de Honduras para analizar justamente lo que está ocurriendo de cara a las elecciones. Todo apunta a que se está apostando a que no hayan elecciones. Estamos hoy justamente a 130 días de las elecciones generales. El cronograma electoral está alterado y porque no se han cumplido con la agenda programada. Y esto debido a que el concejal del Partido Libertad y Refundación y la concejal del Partido Liberal, Ana Paola Hall, no asisten a pleno. Así de sencillo. Los motivos, pero sí están recibiendo su sueldo, porque eso sí hay que decirlo. Así como los diputados. No van a trabajar, pero están recibiendo su sueldo. Entonces, así sí es bien bonito hacer oposición y alterar muchas cosas en el país. Los conflictos internos en el Consejo Nacional Electoral han generado incertidumbre por la falta de acuerdos en el tripartidismo, porque aquí solo hay 3 partidos: Partido Liberal, Partido Nacional y Partido Libertad y Refundación. El Partido Liberal en estos momentos necesita 86 votos en el Congreso Nacional para no perder su voto en el Consejo Nacional Electoral. Tras la renuncia condicionada, que se han inventado ese término que no existe, porque usted renuncia o no renuncia, o pone su preaviso. Eso es lo único que existe, yo no soy experta en derecho laboral, pero esos términos son los únicos que existen. El preaviso y la renuncia. Una renuncia condicionada de su representante, la cual ha generado mucha controversia por sus posturas. Pero la pregunta que todos nos hacemos en estos momentos: ¿existe realmente un compromiso del tripartidismo para que no se realicen las elecciones generales el 30 de noviembre? Porque todo lo que ve encaminado hasta este momento es a que no. El 1 de septiembre, el Partido Liberal, supuestamente, si logra tener ese representante, asumiría la presidencia del Consejo Nacional Electoral. Pero ¿va a lograr que Libre, PSH, Partido Nacional lo apoyen en esta cruzada? Porque a veces no se miden, ¿verdad? Y hay que recordarlo, y aunque se molesten muchos. Pero el comunicado de la Comisión de Campaña de Salvador Nasralla, porque no es que es falso, el comunicado fue cierto. Que no fue autorizado por el candidato son otros 100 pesos, como decimos nosotros. Pero insultaron al candidato nacionalista y a los nacionalistas. Y ahora tienen que ir a tocar sus puertas y pedirle apoyo. Pero esta es parte de la política. ¿Qué va a pasar realmente? ¿Qué va a pasar realmente? ¿Quién nos garantiza que van a haber elecciones? ¿Hay realmente un compromiso real para que hayan elecciones transparentes? Eso lo vamos a analizar en breves instantes con nuestros invitados aquí en estudio, pero antes miremos esta nota de nuestros compañeros de los Noticieros Impacto. La renuncia condicionada de la consejera Ana Paola Hall ha desembocado una ola de reacciones entre los diputados, alegando que carece de legalidad. Mientras unos piden que la misma sea emitida lo más pronto ante el legislativo, otros aseguran el acuerdo de consensuar 86 votos para un nuevo concejal será la puerta para una nueva crisis electoral. Un funcionario público que fue electo en el Congreso Nacional le puede poner condiciones al soberano Congreso Nacional. O se renuncia o no se renuncia. Yo creo que se van a alcanzar los 86 votos para aceptarle la renuncia. Ese es un primer paso. Pero luego tienen que haber otros 86 votos para nombrar a un nuevo consejero o consejera. En los años electorales, en las últimas elecciones, han habido crisis, pero las crisis son oportunidades y todas las crisis se han solventado. Desde la oposición aseguran hasta que la renuncia de Hall no sea interpuesta ante la Secretaría del Congreso Nacional, esta no procederá. En consecuente, afirman que como bancada nacionalista tomarán la decisión de apoyar o no cuando sea oficializada. Para tomar una determinación, si admitirla o no, si es que llega la renuncia. Entonces, es una renuncia condicionada, yo nunca lo había visto, que renuncien y que digan: condiciono al primer poder del Estado que si no se nombra sustituto, no renuncio.
Ahora la balanza se inclina sobre los padres de la patria, quienes bajo su poder elegirán al nuevo consejero titular afín al Partido Liberal. Sin embargo, la duda que ronda es si se logrará formar un consenso. Ese es el escenario que podría desencadenarse, argumentan expertos. 86 votos para nombrar a su sucesor o su sucesora. Y póngase usted que se presenten varios candidatos o varias propuestas y que la oposición logre concretar con un candidato afín a ellos esos 86 votos. Entonces, sin duda alguna, aquí es donde se tienen que plantear qué es lo que le conviene o qué es lo que no le conviene, primero al país y segundo, ¿verdad?, a los partidos políticos. Con imágenes de Luis Sosa, les informó Gabriela Plata. Bueno, el tema, como dicen, es candente. Todavía a esta fecha, Ana Paola Hall no ha presentado su renuncia. El Partido Liberal está reunido de emergencia buscando candidatos. Pero la pregunta es, ¿de qué sirve que tengan candidatos si no tienen consenso? Necesitan 86 votos. ¿A qué juega realmente el Partido Liberal? Ayer lo analizábamos con los invitados. 3 ataques en un fin de semana. La renuncia de Ana Paola Hall, la desbandada de candidatos a cargos de elección popular que ahora se suman los de Olancho. Porque 21 alcaldes están amenazando con irse del Partido Liberal. Renunció el coordinador de campaña. Y el narcovideo de Mauricio Villeda. 3, que son sistemáticos. Y las fugas van a continuar. Porque este ha sido un trabajo sistemático del Partido Libertad y Refundación en robarle piezas. Pero ¿cuál es el problema del Partido Liberal? Y repito lo que nos decía Octavio Pineda y Héctor Pérez ayer. El problema es quién va a negociar por el Partido Liberal. Si hay 5 fuerzas, del Central Ejecutivo, está la bancada, están los alcaldes, está Carlos Flores y está Salvador Nasralla. 5 fuerzas. ¿Quién va a negociar? Y eso es lo que pasa. Pero realmente lo que nos preocupa en estos momentos es, estamos a 130 días y tenemos un Consejo Nacional Electoral paralizado. Paralizado porque simple y sencillamente los representantes del Partido Liberal y del Partido Nacional no asisten a las reuniones. Así de sencillo. Ayer, el presidente del Congreso Nacional realmente, en vez de conciliar, porque él, a pesar de tener línea de un partido político, es el equilibrador de las fuerzas políticas en este país. Él representa un poder del Estado. ¿Y ahora qué sucede? Prácticamente amenaza a la concejal presidenta por lo del TREP. Porque el problema de ahorita es la verificación de las actas. Eso es todo el rollo. Pero, ¿podrían haber elecciones sin TREP? ¿Qué va a pasar realmente? ¿Cuál es el rol de las Fuerzas Armadas en todo esto también? Ya está aquí con nosotros Fernando Anduray y Aníbal Cáliz. Fernando, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Gracias, Emma. Antes de meternos a todo este embrollo. Le damos la bienvenida a don Aníbal Cáliz desde San Pedro, ¿eh? Sí, yo quiero siempre pedir la bendición del Padre Celestial, Dios Todopoderoso, para el pueblo hondureño. En cada hogar hay una oportunidad de vida, una oportunidad de paz y tranquilidad hoy. Pídanle a Dios, órenle a Dios, acepten a Jesucristo como su Señor y Salvador, salga a la calle empoderado con el Espíritu Santo y va a tener un día bueno. Nosotros le pertenecemos a Dios, no le pertenecemos ni a Mel, ni a Redondo, ni a Papi, ni a nadie. Nuestra alma le pertenece a Dios, pero somos inseguros y somos infieles y salimos a la calle a disfrutar del mundo, olvidándonos que la vida eterna debe ser nuestro propósito. Y eso lo conseguimos en Dios. Así es que bendiciones a tu familia que está en tu casa, a tus hijos, a los tuyos, Aníbal. Y a todos
¿verdad? Seámosle fieles a Dios. Ahora vamos a hablar de las cosas mundanas, de la política, ¿verdad? Y es que entre la política y las cosas religiosas siempre ha habido una distinción y una separación, porque la iglesia se considera filosóficamente que busca el bien público, busca el bien permanente, o sea, la salvación del alma, la relación con Dios que es eterno. Pero la política es la búsqueda del bien público temporal, que es la comodidad temporal y la organización y el trabajo común de los hombres con sus propias decisiones políticas sobre las cosas materiales para buscar el desarrollo y el bien público temporal. Por eso se ha dicho siempre que los religiosos, lo espiritual debe estar separado de las cosas políticas, ¿verdad? Sin embargo, siempre en la religión está el espíritu de justicia divina, que es el que crea todo el mundo, ¿verdad? Es el que todos esperamos al final, ¿verdad? Y se aspira a que los políticos actuemos con la decencia y con el amor de Jesucristo, que genera caridad, paz, bendición, convivencia pacífica y armónica. Pero desgraciadamente aquí andamos, bueno, hoy tenemos un gobierno que fue instaurado con unas limpias de brujos haitianos y cubanos que vinieron allá a la presidencial a limpiar los espíritus de Juan Orlando, dijeron que para quitar todas las cosas, y una candidata que anda practicando y anda participando en rituales de chamanes y cosas indígenas. Esas cosas son peligrosas porque indica que hay unos espíritus por ahí que no. Así es que saludos, Aníbal. No, bienvenido, Aníbal. No, gracias. Es un placer, un honor estar aquí, estar frente a su audiencia, que creo que habíamos estado, pero de manera virtual. Entonces hoy estamos de forma presencial. Y solo con respecto al comentario de don Fernando, sí considero que institucionalmente la religión y la política deben de estar separadas, pero de manera personal no lo deben de estar. El hombre debe de estar siempre con una guía, principalmente ética, que al final es lo que también nos brinda la religión, porque desafortunadamente sí es una falencia que tenemos en la clase política mundial, que necesitamos ser más coherentes, más éticos y con un poquito actuar más en función de valores. Sí. Fernando ha venido varias veces a este programa y nosotros siempre lo hemos invitado. Y él siempre nos ha advertido de lo que está ocurriendo. Hoy, lamentablemente, los hechos le dan la razón. Tú hablabas de un caos, de una crisis permanente, crisis sin sentido, porque imagínense ustedes, si en este país 3 personas no pueden ponerse de acuerdo, Salvador Narral, Carlos Flores, Mel Zelaya y Papi a la orden, por eso estamos como estamos. 3 personas nos tienen en este caos, en esta crisis, en estos momentos. Pero esto puede agudizarse. Mire, el asunto es que se está ejecutando el Plan Venezuela, que es un plan corporativo del Foro de Sao Paulo para tratar de mantener el poder y el avance del socialismo en Honduras. Sin embargo, la candidata que seleccionaron les hizo malos los mandados. Ellos creyeron que iba a ser popular y que con su fuerza iba a pegar y que se iba a levantar en medio del pueblo y que iba a conseguir votos en gente que no era de libre. En la práctica, cada semana que pasa, parece que la candidata pierde 1 o 2 puntos de popularidad. Rixi no levanta, sino que baja. El problema que tiene ahora Mel es cómo conservar el poder si no tiene una candidata popular. Entonces, hay un principio que dice que ningún país comunista organiza elecciones para perderlas, ¿verdad? Entonces lo que Mel está haciendo ahora es predisponiendo todas las cosas de tal forma que en medio del caos y la anarquía pueda quedarse con el control total del órgano electoral que monta las elecciones para diseñar el proceso electoral conforme a sus conveniencias, y si no lo logra, entonces que no hayan elecciones. Entonces es evidente que todas las presiones y todas las actuaciones de Libre en los últimos meses, desde las primarias para acá, tienen una acción directa de intervención en las decisiones internas del Consejo Nacional Electoral y de bloquear especialmente a Coset López,
que era la inspiradora de el montaje de un proceso electoral no controlado por Libre ni por Smartmatic. Porque en medio de todo esto, Smartmatic es la empresa insignia con la que ellos montan sus aparatos electrónicos electorales y hacen el manejo y la desviación de votos y todo lo que tenga que hacer para que al final gane el candidato que tiene el Partido Comunista o el Partido Socialista en el poder. Como salió rebelde la consejera, entonces se fueron encima de la consejera del Partido Liberal, que tiene raíces de libertad de compromiso con Libre. Y en un momento determinante, cuando no pueden evitar la supervisión humana, la revisión humana de lo que va a mandar Smartmatic, la empresa que transmita los resultados asociados con el control biométrico, antes de que se den a conocer los resultados públicamente, especialmente en aquellos donde hay diferencias en las urnas, en los resultados de las urnas electorales, entonces, como no pueden quitar esa revisión humana, están buscando desesperadamente quitar el control de José López y de Ana Paola Hall para que con suplentes, porque esa era la jugada inicial, sí, montar suplentes, pero al revisar el contenido de la ley electoral se dan cuenta de que la suplencia solo puede cubrir muy pocos días y que es eventual y que el Congreso está obligado a elegir un nuevo consejero. Pero esos golpes van directo al Consejo Nacional Electoral y al Partido Liberal de Honduras y su candidato. Esto hace que el Partido Liberal se quede sin consejero en el Consejo Nacional Electoral. Porque ahorita lo que está en riesgo, y hay que decirlo, lo que está en riesgo es que el Partido Liberal pierda su voto dentro del Consejo Nacional Electoral. Es que ya lo perdió con la actitud de la consejera Ana Paola Hall. El Partido Liberal ya no tiene miembro ahí. Ana Paola Hall ya no es de confianza del Partido Liberal. Bueno, sí. Por más que Marlon Ochoa y otros más quieran decir que sí puede hacer algo, ya no confían en ella. La inmensa mayoría de los liberales ya no la quiere ahí. Pero desde allá de San Pedro Sula, el presidente central ejecutivo amenaza que va a poner 20,000 liberales en el Congreso Nacional para que le elijan. Anda. Ahí ocupa 86 votos. Y ahí es donde entra Partido Salvador de Honduras. Y hay que decirle. Ajá. O sea que al final Libre está consiguiendo por esa vía el control del Consejo Nacional Electoral al anular el 2-1 que había montado Partido Liberal con Partido Nacional, José López y Ana Paola Hall. La traición de Ana Paola Hall es una herida en el corazón del Partido Liberal y en el corazón de la democracia hondureña. Sí. Porque le entrega al partido en el poder el control total de las elecciones. Si no se elige una nueva persona en el Congreso Nacional que represente al Partido Liberal, Ana Paola Hall tiene que seguir ahí porque no se puede retirar de su cargo. Sí. ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Va a representar al Partido Liberal o va a representar a Libre? Ya está golpeado el Partido Liberal. ¿A quién le va a hacer caso? Porque Salvador no tiene control sobre Ana Paola. Correcto. Y yo reconozco algo en Salvador. Se mantuvo como un caballero, es la única persona que supuestamente ha estado hablando con ella, aparte de Carlos Flores, porque ella fue impuesta por Carlos Flores. Porque Yani ya dijo que... Pero Yani dice que ya no le responde las llamadas. Ah, bueno. Pero lo hicieron un acuerdo político. Bueno, pero la situación es... Pero miren ustedes cómo se paga todo en la vida. El tripartidismo, y aquí los tres partidos políticos se pusieron de acuerdo para no inscribir a PCH, porque los otros se fueron en la colada. Todos le tenían miedo a PCH. ¿A ustedes hasta esta fecha no los han inscrito? No, todavía se tiene la apelación en el Tribunal de Justicia Electoral, estamos esperando, pero ahí toca usted un punto muy importante, porque yo creo que también eso es algo que yo solamente les hago una, hago una pregunta. ¿Se pueden imaginar? El Tribunal de Justicia Electoral tienen que ser por consenso. Mire, entonces le iba a decir yo, pero ¿qué hubiese pasado si realmente tuviéramos una Fátima Mena en el Consejo Nacional Electoral? Solamente eso se les dejo. Sí.
No, vamos a ver, yo considero que independientemente de, obviamente, de que sabemos de las capacidades de personas como me pongo, o sea, sí, como alguien emblemático dentro de PCH. De acuerdo, pero creo que al final tenemos que llegar al origen del problema, que el problema es que nosotros tenemos un ente que es el encargado de regular, de normar hasta cierto punto y de dirigir un proceso, pero que está integrado por los mismos competidores. Y es como que usted sea jugador y árbitro en un partido. Entonces tenemos que de una vez por todas volver a ver la ley electoral y buscar una manera que ese órgano no esté con representaciones de partidos políticos. Porque primero entramos en el problema de, bueno, de cuáles partidos son los que están representados, ¿verdad? Nosotros estamos fuera. Entonces siempre nos sentimos que las decisiones están apartándonos más bien de todo el partido. Y después tenemos estos pleitos a lo interno, cuando tenemos personas que no necesariamente actúan ni en función de Honduras, sino que actúan más por un plan específico de su institución política. Entonces tenemos que, como ciudadanos, estar claros que si llegamos a tener elecciones, porque también eso es desafortunadamente... ¿Usted en ese momento duda que hayan elecciones? Vamos a ver, yo sí creo que el Partido Libertad y Refundación no tiene límites, su dirigencia no tiene límites en función del tipo de caos que pueden causar o que están dispuestos a causar con tal de quedarse en el poder. Entonces no puede uno descartar esta situación. Yo considero que las condiciones de nuestro país no son como las de otros, en los cuales ellos ya lograron cooptar todas las fuerzas, entonces lo tienen un poco más difícil, pero sabemos que ellos jamás han tenido algún problema con mediante la fuerza, mediante el caos, o buscar sus objetivos. Entonces eso puede suceder en nuestro país. Sí, y el punto de ahora es que Luis Redondo metió como suplentes a 2 supuestos miembros del Partido Salvador de Honduras. Pero en realidad son personas que siguen lineamientos del Partido Libertad y Refundación. O sea, que estaban controladas por él. Ese fue parte de un plan. Desafortunadamente se mencionó eso, se les dijo cuando estaba la elección. Es más, ¿ustedes lo dijeron como partido? Se lo dijo a la bancada. También. La bancada. Acuérdate que venía un programa aquí bien molesto por esa negociación que se había hecho. De acuerdo, y es más, hasta en algún momento se les recomendó que dejaran aparte o para fecha posterior la elección de esos de los suplentes. Porque se miraba que era parte todo de un plan y yo creo que en este sentido tampoco era algo que se lo acaba de inventar el Partido Libertad y Refundación. Es la forma con que se ha cooptado el órgano o la institución en ocasiones anteriores también. Entonces yo sí creo que aquí fue una falta realmente de visión de parte de la dirigencia también de los otros partidos. Se está pagando las consecuencias en este momento, pero al final sí tenemos que buscar también de qué forma se arregla un poco este molote que tenemos, porque no se le puede catalogar de otra manera, que al final el principal problema también va a confiar la ciudadanía en los resultados de esta elección, con todos los problemas que hemos tenido, y después volvemos a los problemas de legitimidad que tenemos nosotros en los gobiernos, y que hasta para usted instaurar una política pública le cuesta, porque no se confía en los gobiernos y todo viene de la legitimidad que pueda dar un proceso electoral. Sí. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Es tan maquiavélico Mel Zelaya? ¿O también es parte de un grupo de asesoramiento que han medido cada paso? Porque ellos aseguran, y hay que decirlo, ellos aseguran que se quedan en el poder. ¿Logrará Salvador Nasralla realmente recuperar o tener, porque nunca lo ha tenido, el control del Partido Liberal? Eso lo vamos a analizar después de pausa. Y además, como dicen los chavos, ¿qué onda con las Fuerzas Armadas? Eso lo vamos a ver después de pausa. No nos cambien. La situación en estos momentos es crítica. En estos momentos no se podrían haber elecciones. Si las elecciones fueran hoy, no podrían haber elecciones. En ese punto hemos llegado. Por la culpa de 3 personas. El problema es que también se ha creado y se ha
realmente cambiado muchos roles. Justamente en la pausa, nuestros invitados planteaban algo. Que este conflicto del Consejo Nacional Electoral no tendría que estar dirimiéndose públicamente. Simple y sencillamente, un X ciudadano va a presentar un reclamo, un escrito al Tribunal de Justicia Electoral o a la Sala Constitucional, porque este problema es legal, no es del Ministerio Público. Si el Ministerio Público ni siquiera nos ha dado el informe del 9 de marzo, hasta ayer liberaron los contratos para que se pague el transporte de las elecciones del 9 de marzo. Vean ustedes. La situación es que es tan grave, porque todo se está manipulando y se está desviando. Se está desviando en la parte legal, Fernando, de esto. Totalmente. ¿Tendría que ser esto dirimido en el Tribunal de Justicia Electoral o la Sala Constitucional? Ustedes, es el mecanismo que ustedes utilizaron. ¿Debería ser el mismo? La pregunta de fondo sería, ¿todos estos problemas de qué naturaleza son? ¿Electoral? Electorales. ¿O son judiciales? No, son electorales. Judiciales. ¿Se ha demostrado la comisión de delitos en esto? No. ¿La Fiscalía puede estar manipulando y amenazando a la consejera José López o Ana Paola Hall? No. ¿Quién resuelve la temática de justicia electoral? Porque eso se llama Tribunal de Justicia Electoral, así se llama. Es el órgano creado para conocer de la oposición de los ciudadanos o los candidatos, partidos políticos o gente interesada políticamente en contra de las decisiones y las actuaciones del Consejo Nacional Electoral. Eso lo conoce el Tribunal de Justicia Electoral. ¿Qué diablos anda haciendo la Fiscalía en esto? Coaccionando. ¿Qué anda haciendo el Congreso Nacional en esto? Y fíjate que el patrón se repite, el patrón de las elecciones primarias se repite. Caos, abusos, manipulación, persecución, vienen primero, agarran las urnas, hacen lo que quieren con ellas y deslegitiman la actuación del Consejo Nacional Electoral. ¿Buscan responsables las Fuerzas Armadas? No, dicen que no. ¿Verdad? Ya la eximieron de responsabilidad. El fiscal ni por cerca se acerca a las Fuerzas Armadas para ver qué pasó. Y entonces, ahora la Fiscalía está con el tema de que las consejeras fueron las responsables de lo que pasó en las elecciones primarias. Activan la Fiscalía, activan el Congreso Nacional inmediatamente, ¿cierto? 2 amenazas para destitución o para meterlas a la cárcel. Viene este problema del TREPS y del proceso de votación donde aparece la revisión humana ahora para evitar el fraude electrónico en las elecciones y activan a la Fiscalía. ¿Dónde fue Marrón Ochoa después de que le dijeron que no? A la Fiscalía. A la Fiscalía, porque no fue al Tribunal de Justicia Electoral, ¿verdad? Que es lo que legalmente corresponde. Activan la Fiscalía y Redondo de oficio se activa en el Congreso Nacional con su comisión investigadora para ver qué es lo que está pasando. ¿Cuál es el propósito? Que el Congreso Nacional haga lo que dijo anoche Redondo, que prácticamente José López es una delincuente, y esos informes y las acciones del Congreso Nacional se los pasan a la Fiscalía y la Fiscalía con eso tiene pruebas de que se cometió un delito. Y entonces inhabilitan a José López ahora sola porque Ana Paola Sol la sacó su jefe del ruido político, legitima las actividades de Libre y le hace un daño enorme al Partido Liberal. Libre está consiguiendo el control del Consejo Nacional Electoral, está consiguiendo la destrucción del Partido Liberal y está consiguiendo que nadie pueda decir que Rixi no gana las elecciones. Y si alguien dice que Rixi no gana las elecciones, ellos dicen que es fraude electoral y prácticamente dicen que no van a reconocer ningún resultado que no sea el que diga que Rixi gana las elecciones. O sea que aquí
parodiando popularmente, dicen que a huevos o por candelas. Rixi tiene que ser presidenta. Si no, no hay elecciones o las Fuerzas Armadas están listas para decir que no reconocen un fraude electoral y que las protestas de Libre en la calle el día de las elecciones son legítimas. ¿Y con qué vas a contar ahora si se queda Ana Paola Jola en el Consejo Nacional Electoral? ¿Qué va a decir Ana Paola Jola el día de las elecciones? A las 6 de la tarde, a las 7 de la noche, Rixi presidenta con Marlon Ochoa. No, hombre. Yo creo que esa es una parte que también tiene que haber una estrategia de solución para esto, pero también los partidos políticos deben de saber qué es lo que en determinado momento a lo que se están sometiendo. Que aquí esta es una situación también bien complicada, porque llevar la decisión de la sustitución de Ana Paola al Congreso Nacional involucra que van a tener que negociar también con Libre. Exactamente. Porque ahorita en estos momentos... Aquí todo el mundo dice que tiene que negociar con Libre. Ajá, ¿y nosotros los cachurecos qué? No, claro. Le vamos a hacer favores a narrarlas, como decías vos en el preámbulo. Cuando nos está insultando y nos está destrozando, está diciéndonos narcotraficantes, pícaros y vergüenzas. Pero en determinado punto, si estamos viendo en función del control total y de ejecutar ese plan, yo creo que la primera condición que colocar a Libre es: sí, yo te apoyo, pero Marlon va a ser pero el Libre y el Partido Liberal en este momento no tienen los votos. No, los 86. No es que y hay que explicarle a la ciudadanía, necesitan 86 votos y en estos momentos para esos 86 votos necesitan los 3 partidos. Es correcto. De acuerdo. Los 3 partidos. Pero el partido Libertad y Refundación, ¿qué es lo que va a negociar, en mi opinión? Es decir, ahora, que Marlon sea el presidente y que él sea el que salga a decir quién es el ganador en las elecciones. Ellos no tienen, que hasta este momento ellos no tenían por lo menos la presidencia a la hora de la declaratoria o a la hora de la elección. O sea que la renuncia de Ana Paola sí es parte de este plan. Corregir que entre el Partido Nacional y Libre sí hacemos las 2/3 partes con un poquito de diputados de MEL en el Partido Liberal que siempre han tenido. Y de repente uno que otro del PSH que tiene por ahí, ¿va? O sea que el partido que está jodido realmente es el Partido Liberal. O sea, todo apunta. Porque la oposición, el Partido Nacional, con Libre le pueden hacer las 2/3 partes para nombrar un consejero, que puede ser o no puede ser del Partido Liberal. De acuerdo. ¿Sí? Entonces, o sea, Libre, en estos momentos, dije que la actuación de Ana Paola Jola es una puñalada en el corazón del Partido Liberal. Sí, porque lo está forzando a ponerse en manos de otros, claro. Definitivamente. O sea que el Partido Liberal no tiene capacidad de tomar ninguna decisión aquí. Más que rogar y pedirle el favor a los cachurecos y a Libre que por favor le permitan poner un sustituto. Con el problema de que va a venir después la discusión de si puede o no puede desarrollar la presidencia del Tribunal Nacional del Consejo. Sí, porque ahorita, porque no solamente es nombrarlo. Es correcto. La situación es quién asume la presidencia. Es correcto. La presidencia del Consejo Nacional Electoral, que tiene que ser el cambio a este 1 de septiembre. Sí, y mira cómo van las cosas con la amenaza anoche que hizo. Para Redondo, ti lo de Redondo fue una amenaza. Que puede destituir, porque está cometiendo delitos, Ana Paola Jola, ¿verdad? Porque es la interpretación. Ana Paola. José López. Sí. Que la puede destituir, entonces abriría las puertas para el nombramiento de otra persona, o que, al estilo de las interpretaciones de Mel y de Redondo, digan que los 2 consejeros tienen, en caso de emergencia y por circunstancias especiales para salvar la democracia del país, asumir el cargo de Ana Paola y asumir el cargo de José López. Y se queda Marlon Ochoa con los otros 2 consejeros. Y van a haber elecciones de estilo libre, les guste o no les guste a los cachurecos y al Partido Nacional. Y si se van a la calle a protestar, aquí tengo a la Fuerza Armada y a la policía para joderlos. Y si ellos no quieren, aquí tengo los colectivos, porque tuvieron 2 años de entrenamiento con profesores y con médicos cubanos ensayando el control de calles y el control de instituciones públicas, control civil. Yo creo que al final ¿Cuántas veces les dije yo que estaban preparando a la gente para esas cosas? Sí. Pero al final, de verdad, yo creo que aquí, al final, para el Partido Liberal, la mejor o la solución en este momento es que puedan llegar a ciertos acuerdos con Ana Paola y acuerparla y que ella se mantenga. Ese realmente... Pero el problema es, ¿a quién? Si Ana Paola... Preguntarle a las mujeres, no lo preguntes a los hombres, porque los hombres caemos en las mujeres, siempre nos convencen. Pero preguntarle a las mujeres si confían en Ana Paola Jola.
En estos momentos nadie confía en Ana Paola Jola. Yo creo que la verdad es que uno tiene que en esto no necesariamente confiar en alguien, sino que buscar cuáles son los intereses y poder Sí, pero el problema es que para eso no necesita la decisión de Ana Paola, necesita la decisión de Carlos Flores. Pero es que y aquí nadie sabe cuáles son los intereses de Carlos Flores. Bueno, pero yo creo que el Partido Liberal porque el Partido Liberal tenía, o sea, el Partido Liberal antes de esa crisis tenía todo. Estaba mejor, tenía todo. Punteaba y, porque hay que decirlo, ¿verdad? En las encuestas hasta ese momento, en unas aparece el Partido Liberal arriba, en otras el Partido Nacional, y así están fluctuando con un margen de error 2-3 puntos. Estamos claros. Esa es la realidad. Correcta. Todas las encuestas. Dicen que las encuestas no votan, pero sí son tendencia. Pero ahorita, papi, pero ahorita con todo esto, el mayor afectado es Salvador Narrala, ¿coinciden ustedes? Totalmente. Lo único es que no sé si eso realmente va a afectar en el voto que ellos estaban buscando, que es el voto independiente. Porque lo que se ha perdido aquí es el control del proceso. Aníbal, la otra circunstancia que está apareciendo, y lo platicábamos al principio. Nosotros los nacionalistas decíamos que mientras el Partido Liberal se mantuviera en los dos pedazos que Mel lo había dividido, los nacionalistas íbamos a ganar las elecciones. Porque el Partido Liberal se miraba más fuerte y más grande que el Partido Nacional en las décadas pasadas, ¿verdad? Ganaban 2 y nosotros 1. Ahora, Mel ve que el pedazo del Partido Liberal que él tiene no es suficiente para ganar las elecciones. ¿Qué necesita? Recoger todo el resto del Partido Liberal. ¿Qué está haciendo? En todos los departamentos está buscando los viejos líderes liberales que le prestaron los votos en la elección del 2021, que no votaron por Yanni Rosenthal, alcaldes que hicieron pactos con ellos, y los está recogiendo. O alcaldes que puede coaccionar también con los problemas legales que tienen. Correcto. Entonces, ¿ves cómo está golpeando todo? Y ahorita la fuga de dirigentes liberales, este es el comienzo. Está golpeando todos los días en todo el país con alguien que liberales se van, 21 alcaldes en Olancho que se vayan con Samuel García para libre, con que quedan a Narrala en Olancho. El candidato a vicealcalde aquí en la capital. La candidata alcaldesa allá en regidora en Progreso. Otros allá en Occidente y otros allá en Colón también, que se anunciaron la semana pasada. Entonces, todo eso hace que el viejo Partido Liberal, que ha estado afín a Libre, como lo dijo Papi lo dijo muy bien el otro día, que hay dirigentes liberales que no han abandonado sus raíces de Libre, ¿verdad? Se están yendo. ¿Con qué va a quedar Narrala? Con los nuevos dirigentes o la nueva gente que él llevó como independientes al Partido Liberal. Y algunos viejos dirigentes liberales que están acomodados en las planillas y que no se pueden ir, ¿verdad? Porque se han declarado enemigos de Mel. Pero los que votaron por Mel, por Xiomara, en la elección pasada, en el 2021, son presa fácil para que se sigan yendo para Libertad y Refundación. Entonces, Mel está buscando fortalecer a Libre a través de la reunificación del Partido Liberal viejo dentro de Libre. Ojo con eso. Incluso se habla hasta de una posible alianza. Y esa es una jugada inteligente porque le da caudal electoral a Rixi que no tiene en este momento. Entonces es como buscar una alianza sin formalizarla legalmente. ¿Cuánto dinero está gastando en eso? Tiene miles de millones. Aquí dijimos un día, en el presupuesto de este año, hay 48 mil millones de lempiras para la partida discrecional de la Presidenta de la República. Y estamos viendo. Bueno, solo imaginémonos lo que sucedió en las elecciones del 9 de marzo con Cedesol, que solo es una. Se puede imaginar lo que va a suceder en las elecciones generales. Pero ya tenemos varios mensajes que nos han escrito a través de nuestra plataforma, a través del 3182-5600. Buenos días, saludos a esos distinguidos invitados. Libre no tiene la más mínima posibilidad de ganar la próxima elección y están desesperados porque al perder el poder tendrán serios problemas legales por todo el saqueo de fondos públicos. Las extradiciones de la familia Zelaya y Luis Redondo, ya fuera del poder, lo dejan solo. Ahorita es un tonto útil. A él le espera la cárcel. Atentamente, Tobita. ¿Se acuerda un programa que estuve aquí y que le dije que en el 2009 Mel Zelaya iba para la cárcel? Había perdido todo control y con la corrupción del gobierno iba para la cárcel, no le quedó más
que tratar de quedarse montando la cuarta urna y la constituyente. En este momento, Mel, ¿para dónde va si no gana las elecciones? Todos esos actos de corrupción. El narcotráfico, esas órdenes de extradición que andan volando por todos lados ya. ¿Para dónde van si no ganan las elecciones? Sí, complicado. Para la cárcel en Honduras o fuera de Honduras. Entonces, es la misma situación del 2009, es una situación de vida o muerte ahora para él y su familia. Y todos funcionarios de gobierno. Si trajo todos los ladrones del gobierno del Poder Ciudadano y los metió al gobierno otra vez y que están haciendo lo que saben hacer, robar. Y encima de eso, el resto del gobierno es un montón de gente que andaba en la calle, que no sabía de nada, lo metió al gobierno y le hace explotar el gobierno por todos lados, con corrupción y con enfrentamientos. Sí. Tenemos más mensajes. La situación es crítica. Sí. Vamos con más mensajes. Dice Mari López, la verdad no habían elecciones. Estamos en manos de Maduro, no es Mel, es la izquierda, nos dice Mari López. Daniel Valladares dice, todos los políticos buscan intereses, ni un político ve la necesidad del pueblo, buscan intereses personales, por eso se pelean para hacerse ricos, nos dice Daniel Valladares. Gio Vázquez dice, buen día, mi punto es que no se estaba pensando, no sé en qué estaba pensando Salvador Narrala, dice, al unirse al famoso narcofamilión, y si no, no hubiese este laberinto que no haya en la salida, pero confiemos en Dios que todo salga muy bien, nos dice otra verdad Gio histórica. Sí. Dice, respuesta, ¿a cuál es el interés de Carlos Flores? Hace unos 3 años se presentó un pedido de extradición hacia Carlos Flores y el video que contenía la información lo quitaron en la red. Miren, eso yo no podría decirle porque no podemos, hay situaciones tampoco que podemos. Vamos en eso no. No, en eso nosotros no es para tanto. Él es un hábil político, él es un hábil político, pero en eso de extradición de Carlos Flores no. Pero, como les digo, son situaciones que se dan, pero volvemos al mismo punto. La incertidumbre nos hace pensar de lo peor. Y la incertidumbre en estos momentos. Imagínense ahorita, por ejemplo, vienen nuestros compatriotas migrantes. Sí, viene toda esta gente. Emma, pero fíjese que yo sí quisiera decirle ahora ha quedado claro el tema de que el TPS se pierde por el gobierno. Por el gobierno. Sí, pero creo, a mí hay algo que sí me gusta decirlo, porque tampoco creo que debemos de llegar al punto donde creamos que Mel es todopoderoso. O sea, ¿Usted cree que sí es todopoderoso? No, que no lo es. Es que no hemos tocado el tema de los gringos en esto también. Exactamente, y aquí yo creo que el expresidente Hernández era una persona que tenía también control sobre el Estado de manera... Y tenía buena relación con los gringos también. Tenía muy buena relación y al final el pueblo en conjunto con otros actores lograron que saliera del poder. Entonces, yo tampoco es como que es imposible que en noviembre nosotros podamos sacar al Partido de Libertad y Refundación del poder. Yo considero que va a llegar un momento donde todas las fuerzas de oposición vamos a tener que sentarnos y, bueno, decidir qué queremos. O seguir buscando individualmente esto o en determinado momento. ¿Pero quién va a liderar la oposición? Siguiendo la línea de Aníbal. Hay que sentarse primero. A mí parece que nosotros estamos obligados a buscar esas alternativas. O sea, en este momento el Partido Nacional debería el domingo. Ajá. Allá andaba la ministra Carla Paredes tratando de declarar un estado de emergencia por el COVID otra vez para parar la marcha el domingo. Hay que marchar con... Y sin duda se va a activar el Instituto Hondureño de Transporte y van a poner revisión de buses por todas las entradas de Tegucigalpa. Pero la marcha del domingo, la otra marcha de defensores de la democracia, la marcha de las iglesias, esas van a ser muestras inequívocas de dónde está el pueblo. Y a eso le tiene miedo Mel. A eso le tiene miedo Mel. Pero por eso se está preparando para evitar que las Fuerzas Armadas se le den vuelta. Emma, en el 2009, Mel controlaba las Fuerzas Armadas y estaba montando su cuarta urna con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Al final se cruzaron los gringos, actuó la Corte Suprema de Justicia, actuó el Congreso, y se evitó que se montara la cuarta urna. Pero ahorita cambios dentro de las Fuerzas Armadas y cambios dentro de la estructura de la policía. Correcto. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que no estorben, porque en ninguna crisis política y social de magnitudes grandes, en ninguna crisis política
ha dejado de participar las Fuerzas Armadas. Sí. Cuando se ha tenido que sacar gente del poder, ahí han estado las Fuerzas Armadas, siempre. Y cuando hay que evitar también que otras fuerzas políticas lleguen al poder, también han estado las Fuerzas Armadas. De tal forma que la participación de las Fuerzas Armadas va a ser determinante en el montaje del proceso electoral y el día de las elecciones. ¿Cuáles son los compromisos de las Fuerzas Armadas? ¿Tendrán los Estados Unidos suficiente poder de influencia sobre la oficialidad de las Fuerzas Armadas para evitar que se nos conviertan en las Fuerzas Armadas socialistas o el Ejército Popular Revolucionario del Manifiesto del Partido Comunista de Carlos Marx y Federico Engels? ¿Hasta dónde estarán contaminadas las Fuerzas Armadas en este momento? Si cuando quitaron el tratado de extradición, Mel y Xiomara Conrixi, que era ministra de Defensa, dijeron que lo quitaban porque los gringos querían acusar de narcotráfico a algunos oficiales o a Roosevelt Hernández. ¿Se acuerdan? Roosevelt Hernández. Entonces, ¿será cierto eso o será mentira? ¿Cuántas cosas ocultas hay que no se pueden discutir porque el gobierno tiene un control mediático de la situación también? El tiempo se nos ha agotado. Solamente brevemente, en estos momentos... este diálogo es de impacto en realidad. ¿Verdad? Sí, no, y aquí venimos a decir lo que tenemos que decir también. En estos momentos, ¿solo el Partido Nacional podría unir la oposición? Yo considero que tenemos todos que unirnos. Pero la convocatoria, alguien tiene que asumirla. Sí, pero no partidaria. Debemos de dejársela a alguien de sociedad civil o a alguien que no sea un partido específico. El domingo, la marcha del domingo, a participar todo el mundo, dice. No queremos banderas del Partido Nacional, queremos banderas de Honduras ahí. Porque el mensaje es que tenemos que unirnos todos, no hay duda. Si sumamos la gente del Partido Liberal, que sigue a Narrala, la gente del Partido Nacional, que sigue a Papi a la orden, los independientes que ya están con nosotros, con liberales o nacionalistas, somos el 80% de la población. Sí. Bueno, pero... Y podemos llegar al 90%. Pero volvemos al mismo punto, que salgan a votar y salgan a manifestarse, porque lo único que son buenos es para insultar en las redes sociales y para escribir en las redes sociales. Que eso tampoco abona nada. Exactamente. Mire, el tiempo se nos ha agotado. Muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias, Aníbal, por habernos acompañado. Vamos a estar al pendiente qué sucede si realmente la oposición logra consolidarse y armar un bloque sólido, realmente, porque el Partido Liberal en estos momentos, así como está, se está desboronando. Sí peligra que pierdan su voto en el Consejo Nacional Electoral. Y esa es una realidad. Pero eso va y recae sobre la responsabilidad de sus propios líderes. Nosotros vamos a estar informándoles a través de los noticieros Impacto. Los invito a que continúen con nosotros aquí en Hola Honduras. Ya está Ani Andrómeda con toda la información del momento. A Fernando y a Aníbal, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Nosotros, si Dios quiere, pues mañana en punto de las 7 de la mañana con otro tema interesante. Hasta mañana.